Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. El hermano de Kerem Bürsin rompe el silencio y revela secretos que nadie conocía sobre la relación entre Kerem y Hande Erçel. Sus palabras han dejado a todos con la boca abierta, y lo que confesó podría cambiar por completo la imagen que muchos tenían de esta historia de amor. Todo comenzó durante una entrevista exclusiva concedida a un programa de televisión en Estambul. El periodista, sin rodeos, le preguntó si la relación entre su hermano y Hande fue tan perfecta como parecía en las redes. El joven, visiblemente nervioso, respondió con una sonrisa tensa: no todo lo que se ve es real. Ellos se amaban, sí, pero también se hacían daño sin querer. A veces, el amor no es suficiente. Esta frase provocó un terremoto en las redes sociales. Los fans de ambos actores comenzaron a llenar los comentarios con mensajes como: sabía que había algo más, Kerem y Hande nunca se olvidaron, y esto lo cambia todo. Los hashtags con sus nombres se convirtieron rápidamente en tendencia mundial. Según fuentes cercanas, el hermano de Kerem siempre se mantuvo al margen de los temas mediáticos, pero esta vez decidió hablar porque, según sus palabras, ya era hora de que se conociera la verdad. En un momento de la entrevista, su voz se quebró y añadió: mi hermano nunca superó del todo a Hande. Intentó seguir con su vida, pero cada vez que alguien mencionaba su nombre, él cambiaba de expresión. Era como si una parte de él se apagara. Las declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Hande Erçel, quien, según los rumores, reaccionó con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Una fuente cercana a la actriz comentó: Hande no esperaba que él hablara, pero lo que dijo le tocó el corazón. Ella también pasó por momentos difíciles, y aunque intenta mostrarse fuerte, estas palabras la removieron por dentro. Poco después, Hande publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje misterioso: algunas verdades llegan tarde, pero llegan. Esta frase fue interpretada por muchos como una respuesta indirecta a la entrevista del hermano de Kerem. En cuestión de minutos, los fans comenzaron a comparar las fechas, los gestos y las publicaciones pasadas de ambos, tratando de encontrar señales ocultas de una posible reconciliación. Por su parte, Kerem Bürsin evitó dar declaraciones públicas, pero fue visto saliendo de un conocido café de Estambul, con semblante serio y el teléfono en la mano. Los paparazzis captaron el momento exacto en el que recibió una llamada y pronunció las palabras: ya lo vi todo. Esta frase encendió las teorías: ¿habrá hablado con Hande tras las declaraciones de su hermano? Hande, por su parte, permaneció en silencio durante varios días, algo inusual en ella, que suele compartir pequeños destellos de su vida cotidiana con sus millones de seguidores. Sin embargo, ese silencio decía más que 1000 palabras. Los medios turcos comenzaron a especular sobre una posible conversación privada entre ambos, y algunos periodistas aseguraron que Hande habría llamado a Kerem después de ver la entrevista. No fue una llamada larga, pero fue sincera, afirmó una fuente cercana. Ella solo quería decirle que no guarda rencor, que lo que vivieron fue real, y que, a pesar de todo, le desea paz. Mientras tanto, los fans más fieles de la pareja, conocidos como Kerem The Lovers, revivieron antiguos videos, miradas y entrevistas del pasado. En uno de ellos, Kerem decía: Hande tiene una luz que no se apaga, incluso cuando no la ves brillar. Esa frase volvió a circular con millones de reproducciones, acompañada de comentarios como: esa luz aún está en su vida o el destino los volverá a unir. Días después, Kerem fue captado en el aeropuerto de Estambul rumbo a un destino desconocido. Vestía de manera informal, con gafas oscuras y auriculares puestos, evitando a toda costa a los reporteros. Sin embargo, uno de ellos logró preguntarle si había visto la historia que Hande publicó. Kerem, sin detenerse, sonrió levemente y respondió: algunas verdades nunca se olvidan. Aquella breve frase fue suficiente para reavivar los rumores de reconciliación. Los portales de entretenimiento no tardaron en difundir teorías.
Algunos afirmaban que Kerem y Hande planeaban reencontrarse en un evento benéfico en Bodrum, mientras otros aseguraban que ambos se habían estado comunicando en secreto durante meses. Incluso, se filtró un audio donde se escuchaba una voz masculina, muy parecida a la de Kerem, diciendo, no importa el pasado, aún me importa lo que sientes. Las redes se llenaron de especulaciones. Van a volver, esto ya es demasiado evidente, el amor verdadero no muere, eran algunos de los comentarios que inundaban Twitter e Instagram. La emoción era palpable. Y es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre fue más que una simple relación entre dos actores, era un símbolo de amor moderno, lleno de pasión, orgullo, malentendidos y silencios que hablaban por sí solos. Sin embargo, no todos en el entorno de Kerem estaban contentos con esta exposición mediática. Su hermano, al ver el impacto de sus declaraciones, intentó aclarar su postura a través de un comunicado, no quise causar controversia. Solo hablé desde el cariño y la preocupación de un hermano. Kerem y Hande merecen ser felices, juntos o separados. Pero ya era demasiado tarde, la bomba emocional ya había explotado. En medio de todo este torbellino, un detalle pasó desapercibido para muchos. La estilista personal de Hande publicó una fotografía del camerino de la actriz, en la que se veía una pulsera de cuero con un pequeño grabado, K. Los fans más observadores no tardaron en descubrir que era la misma pulsera que Kerem llevaba en una de sus fotos antiguas. ¿Coincidencia o mensaje oculto? La tensión aumentó cuando un periodista aseguró haber visto a ambos en el mismo restaurante de Estambul, entrando por puertas separadas pero saliendo con apenas minutos de diferencia. Parecía una cita discreta, comentó el testigo. Ella sonreía. Él tenía esa mirada tranquila que solo se le ve cuando está con alguien especial. Mientras tanto, en sus redes, Hande compartió una frase que terminó de encender el fuego, algunos finales son solo comienzos disfrazados. En cuestión de minutos, su publicación acumuló más de 2 millones de me gusta y cientos de miles de comentarios. Está hablando de Kerem, gritaban los fans en todos los idiomas. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Pero lo cierto es que esta historia, que muchos creían terminada, parece tener nuevos capítulos por escribir. Tal vez el tiempo, ese juez silencioso, esté dándoles una nueva oportunidad para sanar y reencontrarse. Como dice un viejo dicho turco, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, todo indica que ese camino podría estar abriéndose una vez más. ¿Y tú, qué opinas de estas declaraciones? ¿Crees que Kerem y Hande podrían reencontrarse? Déjalo en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle like a este video para no perderte ningún detalle de esta historia que sigue dando de qué hablar.